Bien, hermanos, pues acompañadme por favor al libro del Génesis, capítulo 38. Estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 37. Empezaba la historia de los hijos de Jacob, ¿recordáis? O de la familia de Jacob. Y esta empezaba con la historia de José. Pero ahora de repente vemos como una especie de frenazo en seco. Y esto ya nos tiene habituados, el libro del Génesis. Cuando ha captado nuestra atención y cuando lo que queremos es que continúe la historia, de repente aparece un pasaje que no solamente no esperábamos, sino que además nos deja altamente desconcertados. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana en Génesis capítulo 38. Si tenéis abiertas vuestras Biblias, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando la dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora
de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Bien, hermanos, bien. Este pasaje que estamos considerando hoy supone una especie de digresión, es como una especie de, como que se sale, ¿no? Da la sensación que se sale de la historia que estamos considerando. Estábamos hablando de la historia de José, que empezamos a ver en el capítulo 37, que esto nos dejó en suspense. ¿Recordáis las últimas palabras del capítulo 37? Si tenéis la Biblia abierta, seguro que sí. Dice: los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el oficial del faraón, capital de la guardia. Todos queremos ahora saber qué está pasando con José, aunque sepamos la historia, queremos seguir con la historia del pobre José, y de repente aparece este relato de golpe. Hermanos, esto no es una cuestión de 2 o 3 días, es una digresión en medio de la historia de José, que estamos viendo, de unos 20 años. Abarca unos 20 años, lo cual hace que nos estemos preguntando: ¿qué pasará con el pobre José mientras toda esta historia está teniendo lugar? Bueno, en los próximos capítulos iremos viendo qué es lo que está pasando con José desde que fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero, hermanos, no pensemos que esto es un error o un defecto en la narrativa del libro de Génesis. Al contrario, hermanos, Génesis está escrito con una intención. Génesis está escrito con un propósito. Es un libro extraordinariamente estructurado. ¿Bien? Y no olvidemos otra cosa, que la última sección que estamos viendo ya del libro de Génesis no es la historia de José. Incluye la historia de José. Estamos en la historia, en la generación, en la genealogía de la familia de Jacob. Y obviamente Judá es parte de la familia de Jacob. O sea que de entrada esto no es, como diríamos hoy en día, un pegote. Y además no es cualquier persona en la familia de Jacob, es una persona que será clave en la historia no solo de la vida de José, de la familia de Jacob, sino también de Israel. Y además está relacionado con la misma redención del pueblo de Dios. De hecho, si a José le será entregada la primogenitura, al final del libro de Génesis, a Jacob le será entregado el liderazgo, el señorío, como una especie de división que ocurre dentro de la familia del patriarca Jacob. Esto lo veremos en el capítulo 49. Pero Génesis también quiere hacer otra cosa: mostrarnos quién era Judá. Y por supuesto también quiere enseñarle a Israel quién era Judá. Ya vimos un primer atisbo de quién era Judá en el pasaje anterior, pero ahora nos lo va a mostrar en profundidad. Vamos a ver cómo era este patriarca. ¿Bien? Y lo que vamos a ver no solamente es cómo es, sino también el cambio que empieza a operarse en la vida de Judá, el cual le llevará al punto final que veremos en la historia de la familia de Jacob. Este pasaje es clave para comprender el desarrollo próximo de toda la historia del libro de Génesis, de la historia de José, de la historia de Jacob y su familia, y de la historia del pueblo de Dios y de la historia de la redención hasta hoy, hasta esta misma mañana. Así que debemos de prestar mucha atención a lo que está pasando aquí en Génesis 38. Este pasaje le mostró originalmente a Israel cómo obra Dios, su propósito al traer redención al mundo por medio de ellos, del pueblo de la promesa. Pero también nos muestra otra cosa, y nos los muestra de una forma escandalosa. Según los esquemas mentales y humanos, cómo Dios trae salvación. La manera en la que tú y yo traeríamos salvación a alguien, o escogeríamos a alguien para esa salvación,
humanamente hablando, dista mucho de cómo Dios decide escoger y salvar a las personas. O sea que este pasaje nos está hablando de la gracia soberana de Dios de una forma que a primera y simple vista no podemos discernir. Y esto es un reflejo no solo de cómo Dios ha salvado a su pueblo a lo largo de la historia, sino de cómo nos ha salvado a cada uno de nosotros, a ti y a mí. O sea que pongamos todos nuestros oídos en este pasaje de Génesis capítulo 38. Y nos empieza diciendo, vamos a ver la primera sección, versículos del 1 al 11, que Judá era un personaje insensible y codicioso. Y Moisés es brutalmente honesto, transparente al describir el carácter de este patriarca de Israel. Judá fue el que dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vendámosle. Esto fue idea de Judá. Vamos a sacar algo de esto. Y los hermanos le hicieron caso. Lo vendieron por 20 piezas de plata, ¿recordáis? Y Judá no pensó en las promesas del Dios de Abraham. ¿Recordáis? Haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Promesas más tarde se le repitieron a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. Parece que esto a Judá le traía altamente sin cuidado. No le importaban las promesas de Dios ni la familia de la promesa. Pero tampoco le importaban en absoluto los sentimientos de su padre. Era un ser insensible. Tras el engaño, ¿recordáis la desesperación de Jacob? Presentan las ropas de José manchadas de sangre. Dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, esto es, el lugar de los muertos. Y lo lloró su padre. Hermanos, Judá tenía un ascendente natural, parece ser, sobre la familia. Tenía un liderazgo natural sobre esta familia, pero esto es lo que el liderazgo de Judá logró: la pérdida de un hermano y el dolor de por vida de su padre. Vaya cosecha el liderazgo de Judá, hasta el momento. Y la presente narración comienza diciendo: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Adulamita no quiere decir que adulaba mucho a Judá, quiere decir que pertenecía a Adulam, uno de los pueblos cananeos que había en la tierra prometida. José había sido expulsado por la fuerza de casa de su padre y de sus hermanos, pero Judá dejó voluntariamente, ¿os dais cuenta?, la casa de su padre y de sus hermanos para hacerse amigo de los cananeos, de un pueblo que él sabía que estaba maldito, que iba a ser desarraigado de aquella tierra. Y esto fue un acto de desobediencia y de desprecio a la voluntad de Dios, quien había prometido estar con ellos, con la familia del pacto. Él deja la familia del pacto de Dios para tener amistad con los pueblos enemigos. Y permitidme un momento, pero esto es lo que ocurre cuando uno conoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando uno se convierte a ese Dios, no solo entra en una relación personal con Dios, entramos en una relación personal con el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, la familia de la fe, la iglesia. Tenemos un vínculo familiar espiritual, nos llamamos hermanos y hermanas, ¿sí o no? Así es. Judá se alejó del pueblo de Dios y es triste ver cómo muchos hoy en día voluntariamente también se alejan del pueblo de Dios. No por la fuerza, como el caso de José, sino por gusto. De hecho, este es uno de los primeros síntomas, en el caso de los que son hijos de Dios, de enfermedad espiritual. En el caso de los cristianos esto evidencia falta de fe, y en el caso de los no cristianos, evidentemente, de falsa conversión. Quizás que salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. A veces esto es muy difícil de discernir. Pero cuando uno se aleja voluntariamente del pueblo de Dios, inevitablemente va a continuar en una espiral de desobediencia y de pecado cada vez peor. ¿Es cuestión de tiempo? Quizá no ocurra inmediatamente, pero es cuestión de tiempo, como le está ocurriendo ahora a Judá. Hermanos, para estar sanos espiritualmente necesitamos a Dios
y al pueblo de Dios, que es el medio que Él ha dispuesto para nuestra edificación espiritual. No seamos tan necios de pensar que las dos cosas se pueden separar. No, no, yo con Dios. Esos... No. No seamos tan necios de pensar que ambas cosas pueden separarse. Para mantenernos firmes espiritualmente necesitamos a Dios y al pueblo de Dios. Pero esto a Judá le importa bien poco. Y el primer amigo cananeo de Judá, porque luego vendrían otros, evidentemente, es Hira, que vive en Adulam. Y pronto Judá, además de esto, ve lo que suponemos que sería una mujer atractiva para él, una cananea, y al igual que su tío Esaú, se casó con una mujer de Canaán. Vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y el lenguaje hebreo es un poco visceral, como que iba un poco aquí, fue un poco bruto esto que hizo Judá. ¿Sí? Como, no que la forzara, no que la violara, pero como que la tomó con un poco se ve como un carácter un poco visceral y animal, ¿no? Movido por los deseos y las pasiones. No se nos dice el nombre de esta mujer, pero se nos dice que era cananea, por lo tanto no pertenecía al pueblo de la promesa. Y una vez más, esto muestra la insensibilidad, el desprecio por su familia, en particular por su abuelo, por su bisabuelo Abraham, por su abuelo Isaac y por su padre Jacob, que se habían casado con mujeres del pueblo de Dios. Y además habían instruido a sus hijos en que no se casaran con las cananeas. Pero Judá no parece preocuparse por las promesas de Dios, ni por su familia. Y hermanos, también decir que somos criaturas sociales, Dios nos hizo criaturas sociales. Y desde luego, si nos alejamos del pueblo de Dios, tarde o temprano acabaremos asociándonos con los que no son pueblo de Dios. Pero no nos quepa la menor duda de ello. Con personas que no temen a Dios, o que incluso desprecian a Dios, o que son anti-Dios. Consciente o inconscientemente, en su forma de pensar, en su forma de relacionarse, en su forma de ver el mundo y la vida, y poco a poco nos arrastrarán a un alejamiento cada vez mayor de Dios. Muchos incluso se acabarán uniendo familiarmente con los que no son pueblo de Dios, por medio del matrimonio. No solo es un tema de amistades. Y entonces, regresar, si es que se regresar a Dios y su pueblo va a ser mucho más difícil y mucho más doloroso. Pero de nuevo, esto a Judá le trae sin cuidado. Y el relato nos muestra una rápida sucesión de 3 hijos, una vez se casa con esta mujer cananea, versículos del 3 al 5, y ella concibió y dio a luz un hijo, llamó su nombre concibió otra vez y dio a luz un hijo, llamó su nombre Onán, y luego vuelve a concebir, da otro hijo que llama su nombre Sela, y dice que estaba en Quezib cuando ella dio a luz. Sela nació en Quezib, que literalmente significa ciudad de las mentiras. ¿Sí? Y de nuevo vemos a la ciudad en Génesis como un tipo del alejamiento de Dios. Judá debía morar como sus padres y como sus hermanos, en tiendas, porque era peregrino y extranjero en aquella tierra, debía ir de norte a sur, de este a oeste por la tierra, pero él decide morar en una ciudad cananea, como antes hizo Lot. Y eso siempre va a llevar a más y más y más alejamiento de Dios. Y también es interesante esto de la ciudad de las mentiras, Quezib, porque de alguna forma probablemente Moisés está tratando de presagiar a Israel las mentiras que Judá, como digno hijo de su padre Jacob, iba a contarle a Tamar, su nuera, en el futuro, como ya veremos. Con relación a Sela, que nace en Quezib, la ciudad de las mentiras. Hermanos, nosotros también vivimos en el mundo de las mentiras. ¿No? Sí, hermanos. Cuando estamos alejados de Dios, vivimos en el mundo de las mentiras, estamos en una mentira, vivimos rodeados de tantas mentiras, de tantos engaños, que al final acabamos no sabiendo qué es verdad y qué es mentira en este mundo. Y esto hace muchas veces que nos sintamos cada vez más indignos y cada vez más alejados. Y por eso nos alejamos también de aquellos que quieren vivir a la luz de la verdad de Dios.
Nos resulta doloroso enfrentarnos a la verdad de Dios y a los que quieren vivir conforme a la verdad de Dios. Y entonces muchos dejan de congregarse, se sienten indignos de estar entre aquellos que adoran y sirven a Dios. Bueno, pues si piensas así, te quiero decir que este es el gran engaño del pecado. Si algo nos enseña el relato de Génesis vez tras vez, es que nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Ni tú que te has alejado, ni los que no se han alejado. Ninguno. Ninguno, si no fuera por su gracia, podríamos estar delante de Él. Así que si te sientes indigno de dejar la ciudad de las mentiras y volver a la ciudad de Dios, no lo olvides. Todos somos indignos. Pero luego vemos que los niños crecen. Dice el versículo 6 que después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Tamar quiere decir palmera, una mujer cananea, y Tamar significa palmera, lo cual posiblemente asocia a Tamar con una mujer de una hermosa figura y además que daba sensación de que podía ser fértil, fructífera. Esto lo deducimos por lo que nos enseña el Cantar de los Cantares acerca del término palmera. Pero desafortunadamente Tamar no iba a ser fructífera en su matrimonio. Versículo 7 dice que el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Debaten esto muchos eruditos, pero posiblemente es la palabra mal o maldad al revés en hebreo. Esto es muy curioso, porque desde los días de Noé y Sodoma y Gomorra, Dios ha quitado la vida a nivel colectivo, pero nunca ha quitado la vida a nadie a nivel individual. Es la primera persona de la que se dice que individualmente Dios le quita la vida. La primera persona a la que Dios individualmente juzga por su maldad. Y parece que era una persona maligna para que Dios tuviera que hacer esto con él, ¿no? Y la muerte de deja a Tamar como una viuda sin hijos, y esto en aquel contexto era un fracaso personal y familiar, pero también podía acabar dejando a Tamar en la indigencia. Pero dice el versículo 8 que entonces Judá dice a Onán, su otro hijo: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y Judá se refiere aquí a la costumbre del levirato. Las hermanas que habéis estudiado el libro de Ruth, creo que sabréis muy bien de qué va esto, del levirato. Levir no tiene nada que ver con los levitas. Levir es la palabra latina para cuñado. O sea que se podría decir matrimonio de cuñado. ¿Bien? Esta costumbre era común en el cercano Oriente, pero se codificaría también en el Código de la Ley tiempo después. Dice Deuteronomio 25, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Sí? Dice el versículo 9 que sabiendo Onán, que era otro pieza, que la descendencia no había de ser suya, sino que iba a parar a su hijo, al que tuviese con Tamar, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, es decir, eyaculaba fuera de su esposa, dejaba su simiente caer al suelo. Onán claramente es otro codicioso, como su padre Judá, y además malvado. No desea producir un hijo para su hermano muerto, porque entonces ese hijo sería el primogénito y obtendría una doble porción de los bienes de Judá. Como están ahora las cosas, el propio Onán es el primogénito. Así que si Tamar queda sin hijos, toda la herencia irá a parar a él. ¿Vemos la jugada? Así que para evitar un embarazo practica lo que sería el coitus interruptus, ¿sí? A la hora de mantener relaciones sexuales. No cumple con su obligación, pero eso sí, se aprovecha de Tamar para su propia gratificación sexual, eso sí. Y aguardará algún día heredar todos los bienes de su hermano difunto, cuando ya quizá venga la esterilidad de Tamar. Y el versículo 10 dice directamente: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía
y también le quitó la vida. El Señor también le quita la vida a Onán, esta vez por cumplirse o negarse a cumplir sus responsabilidades con Tamar y con su hermano fallecido, pues él se había comprometido a eso. De hecho, él podía negarse, él podría haberse negado, no era obligatorio el matrimonio de cuñado. Acarreaba una serie de consecuencias, quizá la vergüenza pública, como vemos en el libro de Ruth también, esto de quitarse la alpargata y quedas como descalzado y con un solo zapato, lo cual era como una especie de burla a la persona que se negaba a tomar el nombre de su hermano y levantarle descendencia. Pero bueno, de nuevo, en última instancia, ¿cuál es el punto? En última instancia es que el pecado de Onán es que su avaricia le está haciendo desafiar el plan de Dios. Su avaricia le está haciendo desafiar el plan de Dios para la familia de Abraham, porque Dios había prometido repetidamente a los patriarcas hacerlos fructíferos, y al negarse a cumplir con sus responsabilidades conyugales, Onán está frustrando deliberadamente el cumplimiento de la promesa. En el pasaje anterior, hermanos, Génesis 37, ¿recordáis que a Dios no se le menciona en absoluto? Bien, aquí aparece 2 veces. En este pasaje aparece 2 veces. Y ambas tienen que ver con la maldad, bien de Er o bien de Onán. Y esto nos dice que no pensemos ni por un minuto que Dios no ve ni sabe de nuestros pecados y maldades. Dios veía el corazón de Er y Dios veía lo que hacía en la intimidad Onán. Dios lo ve todo. Y aunque aguardamos un juicio final en la segunda venida del Señor, Él muchas veces trae juicio a este mundo y a las personas y derrama su ira sobre aquellos que son malos y obran conscientemente contra la voluntad de Dios, contra las promesas y los planes de Dios. Y no olvidemos que la paga del pecado es muerte. No pensemos que podemos salirnos con la nuestra cuando pecamos, que podemos pecar y que nada va a ocurrir a continuación. El Señor tarde o temprano revelará las cosas, especialmente si no hay arrepentimiento y un cambio de vida. Y eso será para nuestra vergüenza o a veces para nuestro juicio, como en el caso de estos 2 hombres, Er y Onán. Y ahora Judá, con un solo hijo, el que le queda, Sela, se enfrenta a un terrible problema, porque la costumbre dicta que ahora le tiene que entregar Sela a Tamar. Pero Judá se ha vuelto un poco supersticioso, da la sensación, piensa, esta mujer se los carga a todos. Mejor no le doy a mi hijo porque, claro, o sea, él no ve que estos 2 han sido juzgados por Dios por su maldad. No, el problema está en Tamar, que algo raro hay con esta mujer. Solo falta que le dé mi tercer hijo y también la palme. Así que se ve como en una especie de disyuntiva. ¿Qué hago? Entonces le engaña. Aprendiendo de su padre Jacob, le dice, quédate viuda en casa de tu padre. Ella no tenía que regresar a casa de su padre porque ya había salido de casa de su padre. En todo caso, tendría que haberse hecho cargo Judá de ella. Pero aún así le dice, quédate en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera tan bien como sus hermanos. Y se fue Tamar, toda obediente, pobre, y estuvo en casa de su padre. Judá no tiene ninguna intención de entregarle a Sela. Si Sela también muere, ¿qué va a pasar? Judá se va a quedar sin hijos. Así que la engaña. Pero esto deja a Tamar, ¿dónde? En el limbo, en ningún sitio. Está prometida a Sela y por lo tanto, como está prometida a Sela, hasta que él crezca no puede casarse con otro. Pero Judá aún así se lava las manos y la envía de vuelta a casa de su padre. Pero ella obedece y obedece en silencio, esperando que Judá cumpla su palabra. Pero como vemos ahora en el siguiente acto de este drama, y es la sección que va a los versículos del 12 al 23, nos dice el versículo 12 que pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía, es decir, se terminó ya su mal, ¿sí? Su desazón, por su duelo, por la muerte de la hija de Súa, y subía con los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita.
Dice el pasaje que pasaron muchos días. A veces podemos pasar esto por desapercibido, pero en el hebreo literalmente está diciendo que pasó mucho tiempo. No una semana, un mes, no. Pasó el tiempo suficiente, un tiempo prolongado, el suficiente para que Sela ya hubiese crecido. No olvidemos que estamos hablando que las personas en esta época se podían casar relativamente pronto. Bien, quizá ya fuera un adolescente con edad suficiente para casarse. Y Tamar seguramente, debido a que también se casaría originalmente con se casaría siendo muy joven, todavía estaría en una edad fértil. El poder levantar descendencia todavía era posible, no era una locura. Y recordemos que todo este pasaje abarca aproximadamente, hemos dicho al principio, cerca de unos 20 años. Bien. Sela ha crecido, pero Judá no se lo ha dado a Tamar por esposo. Y Tamar está languideciendo en casa de su padre. Hay una viuda sin hijos, prometida, incapaz de casarse con otro. De alguna forma está aprisionada, pero cuidado, Judá también está aprisionado en su engaño, porque ha prometido que Sela se casaría con Tamar, así que él tampoco puede casarse con otra mujer. Así que es una situación como que es un punto muerto. Pero claro, si se casa con Tamar, Judá tiene miedo de que Sela también muera con la exterminadora. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, eso pensaba Judá. Y ahora la esposa de Judá muere. Esto es lo que llaman como una especie de twist plot, ¿no? Ahora de repente, para rizar el rizo, Judá se queda viudo, así que ya no puede tener más hijos. Si se me muere ¿qué hago yo ahora? Entonces me lo voy a guardar a ver qué pasa. Estamos en un punto muerto, pero cuidado, estamos también ante la perspectiva de que la línea de la descendencia prometida también se extinga. Y se nos dice que Judá junto con Ira van a esquilar a las ovejas, ¿no? Es un festival que se daba donde se trasquilaban las ovejas, se reunía toda la lana, y ahí se reunían todos los ganaderos y todos los capataces y todos los siervos, y era un trabajo duro, pero que luego una vez habían terminado se caracterizaba pues como esas cosas que a los hombres no les gusta nada hacer, que era comer y beber y reír y disfrutar. Y esto era aprovechado por las rameras del lugar y por rameras de otros lugares para aproximarse a estos sitios, ¿bien?, en busca de clientes. En muchos casos eran prostitutas sagradas con las que se yacía, que formaban parte de un ritual de fertilidad que había en los pueblos cananeos, que por cierto era tanto masculino como femenino, estos prostitutos o prostitutas, y eran ritos sexuales, vamos a decir, para fomentar la fertilidad de la tierra y para fomentar la fertilidad de las propias personas. Así de degradado estaba el punto la tierra de Canaán, aunque cuidado, esto también se perpetuó tiempo más tarde a lo largo de diferentes pueblos, culturas, civilizaciones, aún en la cultura griega aún se mantenía. Y dice el versículo 13 que le fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces Tamar se quitó las ropas de viuda, se puso un velo, se envolvió y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, que es donde estaban trasquilando las ovejas. Sela había crecido, pero no se le había dado en matrimonio. Es obvio que Judá, su suegro, le ha mentido. Entonces ella entra en acción para asegurarse su derecho a un hijo en la familia de Judá. Su plan es arriesgado, porque podría costarle la vida. Su plan hasta cierto punto es inmoral desde una perspectiva ética, pero ella es valiente y aún así se juega el tipo, se pone un velo y se hace pasar por una prostituta en el camino que sabe que Judá va a recorrer. Y eso muy probablemente es que conocía quién era Judá. Y Judá tenía determinadas costumbres, muy probablemente, que su nuera conocía bien. Ella se cubre en Enaim, y esto es muy interesante, porque lo hace para que no la reconozcan, para que no la vean, pero irónicamente Enaim significa apertura de los ojos, o los ojos abiertos. Sin embargo, allí ella se tapa, y allí es donde ella urde este plan para tratar de concebir un hijo de su suegro. Aunque esto violó las leyes posteriores de la ley de Moisés, la costumbre del levirato en los días de Tamar entre los pueblos cananeos permitía que un suegro levantara descendencia al hijo.
En cualquier caso, en Naín, Tamar va a tratar de engañar a Judá. El hijo del engañador Jacob, que la había engañado a ella. ¿Sí? No nos hemos perdido, ¿no? Esto es todo un gran engaño de parte de todos. Dicen los versículos 15-16, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, las rameras podían taparse la cara, llevar un medio velo, llevar joyas sobre su cabeza, incluso a veces tatuarse o pintarse para que no se la reconociera del todo. ¿Bien? Entonces eso es lo que ella hace, ¿no? Se tapa, la tuvo por ramera porque había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, esto es tener relaciones sexuales contigo, porque no sabía que era su nuera. Esto es importante. Moisés es muy cuidadoso al escribir esto. Porque no sabía que era su nuera. Si lo hubiera sabido, es obvio que Judá nunca habría tenido relaciones con ella. Tamar había cubierto su rostro y no sabía que era su nuera. Incluso el versículo 26 luego dirá que y nunca más la conoció. Esto lo veremos luego. Moisés hace esto porque es consciente de la contradicción que sería para Israel entre las normas morales del pueblo de Dios bajo la ley y lo que estaba pasando en tiempos de los patriarcas. Moisés quería asegurarse de que estuviera bien claro que según las costumbres del tiempo, los hijos que nacieron más tarde de Judá y Tamar eran legítimos. No después conforme a la ley, pero sí conforme a las leyes de los hombres de aquel tiempo, esos hijos no eran ilegítimos, no eran fruto de una fornicación o de un adulterio, eran legítimos conforme a las leyes. Porque si no hubiera sido así, esto habría resultado fatal para la descendencia de Judá ante el pueblo de Dios. Habrían perdido credibilidad. Y contesta Tamar a Judá: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y se nos dice que ella, a posteriori, evidentemente, parece como que Moisés está obrando como un narrador omnipresente, lo ve todo, lo sabe todo, dice que ella concibe, ¿no? Hermanos, el sello, ya sea un sello de anillo, porque no nos queda claro, o sea un sello cilíndrico que se arrastraba sobre una tablilla de cera o de arcilla, era la marca de identificación de Judá. Era muy parecido al carnet de identidad nuestro o al pasaporte. Y este se llevaba colgado de un cordón, para no perderlo. Bien. El bastón, además, era un símbolo de autoridad. Era útil para defenderse o para ayudarse a caminar, pero tenía en la parte superior tallada el nombre del propietario, con el símbolo especial de la familia. Y sorprendentemente Judá le da a esta prostituta desconocida su insignia personal como garantía de un cabrito de las cabras, que le va a entregar más adelante. Esto equivale a que le entregues a un desconocido, yo qué sé, tu carnet o tu tarjeta de crédito. Ninguno de nosotros lo haría, pero hasta tal punto Judá parece que está cegado por la lujuria. No puede resistirse. Y dice el versículo 18 que se los da y se llegó a ella y concibe de él ella. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Ahora ella vuelve y parece que de momento está salvo en casa de su padre, pero ella concibió de Judá. Claro, Judá por supuesto quiere que le devuelva lo que es suyo, ¿no? Y que le identifica. Bien, así que envía el no sea que le reconozcan, envía a su amigo cananeo, Hira, cuando ya se le ha pasado la pasión, ya se vuelve más prudente. Y le envía a Hira con el cabrito para recuperar las prendas que le había dado a esta mujer, a esta prostituta, pero no la encuentra por ningún sitio el amigo. Siguen los versículos 21 y 22, que le pregunta a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dicen: aquí no ha habido ramera alguna. Y luego él vuelve a Judá y se lo explica: oye, no la he encontrado. Y los hombres del lugar tampoco tienen ni idea, nunca ha habido aquí una mujer que se dedicara a esto. Entonces él le responde a Hira:
tómeselo para sí, como diciendo que se lo quede, que se lo quede, que se lo quede. No sea que seamos menospreciados, he aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Es una forma de decir, no vayamos a hacer el ridículo y encima yo quede expuesto delante de todo el mundo, no solo que he sido tan tonto de entregarle estas cosas a una ramera desconocida, para pensar, este Judas es tonto, sino que además quede en ridículo y quede en evidencia, como un frecuentador de amistades dudosas, por decirlo finamente. Esto es como un caballero respetable que pierde hoy en día en un burdel, yo qué sé, su tarjeta de crédito o su DNI. No quiere convertirse en el hazmerreír de la población, ¿no? Pero esto es interesante porque este está muy preocupado por su reputación y por su vida, pero no le preocupa en absoluto la desgracia que sufre Tamar como viuda sin hijos en la casa de su padre. Ahí la tiene. Y esto nos lleva a los versículos 24 al 26. Dice el 24, sucedió que al cabo de unos meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y lo primero que dice Judá es, sacadla y sea quemada. ¡Hala! Sin oír a Tamar, sin un juicio previo, Judá ordena que la saquen a la puerta y la quemen. Más tarde en Israel el castigo habitual por el adulterio era la muerte por apedreamiento. Solamente se quemaba a las hijas de los levitas, de los sacerdotes que habían caído en adulterio. Pero ese no era el castigo que merecía, según las leyes incluso cananeas, Tamar, por su fornicación, porque había roto el pacto de desposorio que tenía con Judá y con Sela, aunque Judá no lo cumplía. Y le está haciendo, o sea, Judá, es curioso porque este hombre exige una muerte más cruel para Tamar que lo que se requería, el apedreamiento. ¿Habéis dado cuenta? Le ha hecho responsable de la muerte de sus dos hijos, la ha desposado con su último hijo, pero no quiere verlos casados para que Sela, por si acaso, no muera también. Esto es terrible, ¿no? La línea familiar de Judá está en peligro y Tamar se interpone en el camino. Esta es una oportunidad de deshacerme de ella. Me viene de fábula. Me la quitan y ya puedo casar a mi hijo Sela con cualquier otra mujer que no tenga, que no me dé un poco de yuyu. Pero Tamar espera hasta el último momento para defenderse, ¿os dais cuenta? Es una mujer valiente y resuelta. Todo lo que ha hecho antes y lo que está haciendo ahora lo demuestra. Dice el versículo 25 que mientras la sacaban a su suegro, ella dice, envió decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Lo está apostando todo a una carta, Tamar. Está apostando su honor, su vida, y ahora en el último momento saca a la luz públicamente a quién es el padre del niño. Esto es mejor que muchos culebrones, ¿eh? De tal manera que Judá mismo tiene que revelar su inocencia, no tiene más remedio. Y de repente, hermanos, hermanas, los ojos de Judá se abren. Aunque no reconoció a Tamar en Enaim, ahora ve claramente lo que pasó en Enaim, que es la apertura de ojos. Tamar era la prostituta y él, Judá, es el padre de esos niños o de ese niño que lleva en su vientre. Así actuamos muchas veces, hermanos, hermanas, cuando pensamos que nuestro mal puede ser ocultado para siempre. Acariciamos la idea de que podemos vivir en pecado sin ningún arrepentimiento y que nunca se sabrán las cosas perversas que hacemos. Eso pensamos, hasta que llega un día en que Dios lo revela todo y lo saca a la luz. Cuando vivimos a espaldas de la voluntad de Dios, aún así nos gusta mantener las apariencias y parecer muy santitos y muy justos. Los mayores sinvergüenzas que hay sobre la faz de la tierra, no quiero poner nombres, pero últimamente la situación de nuestro país, ¿no?, nos habla de algunas cosas, todos ellos quieren parecer respetables y se defienden a toda costa, quieren guardar su imagen, aun cuando es evidente que están podridos hasta el tuétano. Aún hasta ese punto llegamos. Cuando se nos ha pillado, como se suele decir, con el carrito del helado, aún así negamos la evidencia. Pero Judá
en medio de su vida pecaminosa y alejada de Dios, parecía que quemando a Tamar iba a poder tapar su pecado y parecer más justo de lo que realmente era, haciéndole parecer a ella la injusta, cuando era ella la que estaba siendo traicionada y engañada. Sigue el versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Judá reconoce su sello, reconoce su báculo y además declara públicamente la inocencia de Tamar. Hermanos, estamos en un momento clave, porque este es el comienzo de la transformación de Judá. Digamos que estas palabras serían como el clímax de este pasaje. Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Judá, en este caso, cuando es revelada la verdad, no añade más mentiras, no añade más engaños, porque así somos muchas veces cuando tratamos de justificarnos, cuando no tenemos justificación alguna. Vamos añadiendo mentira tras mentira para tapar lo que es evidente, pero no es lo que está haciendo ahora Judá. Judá reconoce la verdad de lo que ha hecho e incluso confiesa la injusticia que ha realizado y declara la inocencia de Tamar. La confesión y la humillación de Judá está empezando a dar paso a un nuevo Judá. Y después de esto, Judá regresará a sus hermanos, mostrará gran preocupación por su anciano padre, incluso se ofrecerá finalmente como esclavo a José por la libertad del hermano menor, Benjamín. Y más tarde Jacob le dará la mayor bendición de todas, porque en su lecho de muerte Jacob le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Cachorro de león, Judá. No será quitado el cetro de Judá, quizá una alusión a su báculo, que lo perdió, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero Tamar también queda vindicada, lo cual resulta en una bofetada al orgullo racial y nacional de Israel. Mientras Judá cometía su injusticia, mintiendo y reteniendo a Sela, poniendo así en peligro de la línea familiar, Tamar estaba atada y decidida a tener un hijo de la familia de Judá. Tal determinación de propagar descendientes de Abraham, especialmente por una mujer cananea, es notable. Y así, a pesar de su origen extranjero y de su comportamiento, vamos a decir, finamente irregular, Tamar emerge aquí como la heroína de esta historia. Y esto nos lleva al final del pasaje. Concluye este pasaje en esta última sección, el versículo 27. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Qué raro en esta familia que haya gemelos, ¿eh? Los mellizos lucharon dentro de ella, esto nos recuerda a la lucha de Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca. ¿Y quién tendría el honor y el privilegio de ser el primogénito? Leemos en los versículos 28 al 30 una cosa un poco extraña. Sucedió que cuando daba a luz, Tamar sacó la mano el uno y la partera tomó y ató de su mano un hilo grana, diciendo: este salió primero. Pero volvió a meterlo. Y aquí salió su hermano. Y fue el primogénito. ¿Cómo sabía que era el que venía detrás? Porque no llevaba el cordón de grana, evidentemente. Y ella dijo: qué brecha has abierto, ¿no? Como qué separación, como diciendo: ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo te has podido desligar de tu hermano y acabar saliendo, ¿no? Has abierto una especie de... Te has escapado. Y llamó su nombre Fares, que es precisamente eso, ¿no? Separación, ruptura. Pero después salió su hermano, el que tenía en la mano el lino de grana, y llamó su nombre Zara, que quiere decir rojo. Esto nos recuerda un poco también, ¿no? La historia de Jacob y Esaú. Esaú más tarde fue llamado Edom, rojo, y Jacob en un sentido era suplantador. Parece que este Fares había hecho lo mismo, había suplantado la primogenitura del hermano aún desde el vientre. Y esto debía hacer pensar tanto a Israel como también a Judá y a toda la familia del pacto. La comadrona está alucinando, como se suele decir, ¿no? El niño que debería haber sido el segundo resulta que eres el primero. Hermanos, no hay explicación lógica para esto. Pero esto nos muestra una cosa, que las decisiones y la elección son de Dios.
y son por gracia, no depende de nosotros. En esta narración, Dios usa el engaño de Tamar, la desobediencia de Judá para continuar la línea familiar de la mujer, la línea de la descendencia prometida. El diseño de Dios, hermanos, es asombroso y no se parece en nada a como nosotros habríamos decidido que fueran las cosas, ya que el engaño de Tamar a Judá resulta en el nacimiento de gemelos, Fares y Zara, y el nombre de Fares aparecerá de nuevo en la genealogía de Ruth, capítulo 4, ¿recordáis? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. 10 generaciones desde Fares hasta David, un número completo de generaciones desde el hijo de Tamar hasta el gran rey David. Fares y David, ambos los hijos más jóvenes, insignificantes según los estándares humanos, pero elegidos por la gracia de Dios para continuar la línea de la descendencia de la mujer. Fares no solo fue antepasado del rey David, sino también a través del rey David, antepasado de Fares, llegó el rey de reyes, Jesucristo. De hecho, Judá, Tamar, Fares, Zara se mencionan en la genealogía de Mateo 1, que hemos leído antes. ¿Recordáis? Pero normalmente en las genealogías no se incluía a las mujeres. En el Antiguo Testamento sucede así, es muy raro que aparezcan, pero en Cristo todo cambia. Cristo es aquel que se acercó a todos los hombres, varones y mujeres, y hace una sola creación, porque no hay ni varón ni hembra en Cristo Jesús. Y aquí aparecen estas mujeres en Mateo 1, que ha leído nuestro hermano Adrián antes en la lectura. Empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí entregó al rey David, y el rey engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Recordamos, esta es Betsabé. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Las mujeres que encontramos en esta genealogía, hermanos, no son ni Raquel, ni Sara, ni Rebeca. Encontramos a 4 mujeres que en primer lugar son extranjeras. Tamar era una cananea, al igual que Rahab, que era de Jericó, Rub era moabita y Betsabé era probablemente hitita. Pero Dios incluyó a las 4 mujeres extranjeras en la familia del pacto. No solo eso, sino que las 4 recibieron el honor de ser las madres del Mesías de Israel, las matriarcas de la línea de la descendencia de Cristo. Y además estas 4 mujeres tenían una unión matrimonial altamente irregular, potencialmente escandalosa. Tamar tuvo que hacerse pasar por ramera. Rahab era una prostituta de Jericó. Ruth era una moabita que pasó la noche con Booz en la era, y si se hubiese descubierto esto habría sido un grandísimo escándalo para ella y para Booz. La esposa de Urías, Betsabé, tuvo una relación adúltera con el rey David. Incluso María, al final, en la genealogía, se vio envuelta en el escándalo del nacimiento de su hijo Jesús. Por eso, José quería divorciarse de ella en secreto. Esto es escandaloso. Este no es el árbol familiar que tú quieres presentar a los demás. Prostitutas, rameras, mujeres que hacen cosas irregulares. Esto es escandaloso, pero Dios es nuestra salvación. Dios nos libra de nuestro pecado, seamos del pueblo que seamos, y tengamos el pasado y el trasfondo moral o inmoral que tengamos. Dios no solo trata con pecadores, Él ha venido a este mundo en medio de pecadores. Y en su propia familia tiene pecadores, como estas 4 mujeres.
y como nosotros. Para concluir, hermanos, esta narración de Judá y Tamar aseguró a Israel que Dios puede cumplir su plan de salvación incluso a través de este escandaloso árbol genealógico. Vieron la línea familiar de Fares alcanzando su cúspide en la 10ª generación con el rey David, y desde la perspectiva del Nuevo Testamento podemos ver que esta línea de Fares continúa más allá de David, hasta la cumbre más alta, Jesucristo, el Rey de Reyes. Dios usó la inmoralidad, el engaño y la desobediencia de Tamar, pero también la desobediencia, la inmoralidad y el engaño de Judá para continuar la línea familiar de la promesa, para que finalmente Jesús pudiera nacer de esta línea real. Dios cumple sus promesas, a pesar de que parece que por la maldad y las prácticas pecaminosas de los hombres, esta descendencia de la mujer de Génesis 3:15 no vaya a cumplirse nunca, no vaya a llegar nunca a su término, pero el Evangelio nos muestra, hermanos, que Dios cumple sus promesas, que va a llevar a cabo aquello que Él ha prometido. Por muy grande que parezca a tus ojos tu pecado y tu maldad, lejos de alejarte de Cristo, si los reconoces, te acercan a Cristo. Si los confiesas y los dejas, estás más cerca de Cristo que aquel que vive en su propia conciencia de piedad y de santidad. Él vino a morir por pecadores como tú y como yo. Por lo tanto, al igual que Judá, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, dejar toda fachada de justicia propia, abandonar el pecado. Igual que Judá abrió los ojos en Enaim, la apertura de ojos, quiera Dios que nosotros abramos nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado, hoy también. Dice el rey David, quien fue perdonado grandemente por su adulterio, por su inmoralidad y por su asesinato y abuso de poder: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego su hijo Salomón, quien también pecó grandemente, dice en Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quizá te abrume la magnitud de tus pecados. ¿Crees que es imperdonable, que es injustificable, que tu perversión, excede toda posibilidad de perdón? Pues bienvenido o bienvenida a nuestro club, a una familia de pecadores redimidos por gracia, porque eso es lo que somos todos nosotros. Dios vino a salvarnos a cada uno de nosotros como puede venir a salvarte a ti. No escuches la mentira del diablo de que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, ni se te ocurra. Esta es la buena noticia: Cristo vino a salvar a pecadores. Así que en lugar de esconderte y justificarte tu pecado, confiésalo delante de Dios, y Él te recibirá, sin importar cuáles hayan sido esos pecados. Las promesas de Dios se cumplen, y esto es garantía para que confieses tus pecados. No estás confesando tus pecados al aire, no estás confesando tus pecados por confesarlos sin esperanza alguna. Tu confesión también está cimentada en las promesas de Dios. No busques una especie de paz interior al confesar. Estás confesando en base a la fe de que Dios te va a salvar y a redimir por medio de ello. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de la fe, y la fe en las promesas de Dios el Padre por medio de Jesucristo, y han de ser aplicadas a nuestros corazones por Dios el Espíritu Santo, y confiamos en que Dios va a llevar eso a cabo. Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros hasta el final. La historia de Judá acabó bien, como la tuya y la mía acabarán bien, si confiesas y dejas tus pecados, arrepintiéndote y yendo con fe a Cristo. El Hijo de la promesa, Jesús, se complace, se deleita en acercarse a pecadores miserables. Nosotros ni los tocaríamos, no los queremos entre nuestras amistades, los ocultamos en nuestro árbol familiar, pero Él los abraza, Él los recibe, Él los quiere, Él los salva, porque Él sabe quiénes somos. Porque Él viene de una familia de pecadores miserables como tú y como yo, en la carne. Cristo cargó nuestros pecados y vergüenzas en la cruz. No tengas miedo ya de confesarlos. Son de Él. Él ha pagado por ellos.
Tus vergüenzas han sido cargadas en las espaldas del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él sufrió el desprecio, Él sufrió la vergüenza, Él sufrió los insultos, Él sufrió la humillación. Él, que era el Hijo de David, el legítimo Rey de Israel, el Dios creador de todas las cosas, el Mesías prometido, fue tratado como el más vil de los pecadores y colgado en la cruz. Y en esa cruz sufrió la mayor afrenta y la mayor vergüenza, que hacen palidecer la vergüenza y la afrenta de Judá, que hemos visto en este relato, o cualquier otra que se te ocurra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los pecados de Onán y de Er merecieron la muerte de parte de Dios, pero Jesús sufrió esa muerte por ti en la cruz. Tú no tienes que sufrirla. Él murió la muerte que merecemos por nuestra culpa, y lo hizo voluntariamente por amor. Dios mismo en la persona de Cristo sufrió tu vergüenza y murió en sustitución tuya en la cruz. Y si esto no te vuela la cabeza, nada lo va a hacer. Nada. Sufrió en tu lugar. Este es el mayor escándalo posible, aún por encima de su escandaloso árbol genealógico. Aún por encima de tus escandalosos pecados y los míos. Dios, y digo esto con toda reverencia, murió en la cruz. Dios murió en la cruz. Por tus pecados y los míos, por tu vergüenza y por la mía, para que tengamos vida, salvación, perdón, gozo y bendiciones eternas por medio de esa cruz. ¿Por qué? Porque Él es descendiente de un escandaloso árbol genealógico. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, venimos delante de ti, agradecidos por tu palabra y por tu evangelio, Señor. Queremos confesar nuestros pecados y que tú los recibas, y que tú nos laves y que tú nos limpies y nos renueves, Señor. Que crezcamos en arrepentimiento y fe, que crezcamos en confesión delante de ti. Sabemos que no tenemos nada que ocultar, porque tampoco podemos. Queremos presentarte nuestro pecado y nuestra miseria, porque tú te complaces en ello y nos restauras por medio de ello y nos das novedad de vida por medio de ello y nos has hecho tus hijos, tus amados, tus escogidos y tu pueblo por medio de Cristo, que sufrió por nuestros pecados en la cruz. Te damos gracias por tu palabra y por tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén.